Hola colegas psicoterapeutas, en esta ocasión quise hacer un video donde hablara de varios temas: aceptación, exposición, conductas evitativas, reforzamiento negativo, el afán de controlar lo que en realidad no está bajo nuestro control, y aunque parecieran temas desligados entre sí, quisiera hablar de la estrecha relación que en realidad tienen y compartir recurso gráfico y metafórico que suelo utilizar con los pacientes cuando trabajo este tipo de temáticas. Empezamos. Una metáfora que con relativa frecuencia utilizo con pacientes es la siguiente. Supongamos que el control lo pudiésemos representar en un mapa que tiene tres áreas. El área que yo controlo de forma prácticamente inmediata, el área que controlan otros, el área que no controla nadie. En el área que yo controlo puedo ubicar mis acciones, lo que hablo, lo que callo, si realizo o no determinada tarea, así como acciones cotidianas. La segunda área es lo que está bajo el control de otros, como las acciones de nuestros padres, hermanos, amigos. En la tercera área podemos ubicar lo que no está bajo el control de nadie, por ejemplo, los desastres naturales. En ocasiones no logramos ver los límites del terreno y cometemos el error de trasladarnos fuera de nuestra área e intentar controlar lo que en realidad no controlamos, acarreando con ello gran cantidad de malestar. Por ejemplo, cuando intentamos que quienes amamos actúen de la forma en que consideramos correcta nosotros, en vez de la que consideran correcta ellos. Otro ejemplo no tan sencillo de entender para la mayoría de pacientes es cuando intentamos controlar nuestras emociones. Aquí es donde muchos se extrañan y nos preguntan: ¿cómo? ¿Mis emociones no están en la primera área de control inmediato? No. En realidad es un error verlo así, pues activar o desactivar el miedo, la tristeza o la ansiedad, por ejemplo, no es como un movimiento corporal, como levantar o bajar una mano, no está bajo control voluntario. Las emociones y los pensamientos intrusivos, en esta metáfora es mejor colocarlos aquí. A eso nos suelen preguntar: entonces Doc, ¿qué hago con esas emociones y sensaciones desagradables? Aquí entra en juego la aceptación, no resignación. Aceptación de aquellas cosas que no podemos cambiar, lo cual incluye acciones de otras personas así como nuestras emociones. A muchos les resulta difícil aceptar sus propias emociones. Nos suelen preguntar cosas como: ¿entonces no hago nada con mi ansiedad o con el miedo, por ejemplo? Aquí normalmente es cuando introduzco el recurso gráfico del cual hablé, haciendo la salvedad de que no pretendo sobresimplificar fenómenos que pueden ser más complejos. Aclaro que es importante saber que en muchas ocasiones la aparición de malestar, así como otras emociones desagradables, sigue un patrón similar a esto. En una línea de tiempo aparece un evento que activa malestar emocional y hace que el mismo empiece a aumentar. La persona realiza una conducta denominada evitativa para aliviar dicho malestar. Al aliviarlo, se produce un reforzamiento de la conducta evitativa, es decir, se incrementará la frecuencia con la cual la persona seguirá acudiendo a dicho comportamiento. De esa manera, la vida se puede convertir en esto, teniendo lapsos sin malestar antes de que se vuelva a repetir todo. También podemos verlo en forma circular. Aparece el estímulo que genera malestar, luego la conducta evitativa que provoca alivio, hasta que vuelve a aparecer el estímulo, y el ciclo se sigue repitiendo. Vamos a ver varios ejemplos que podrían seguir este esquema. En las fobias, aparece un objeto o situación a la que se teme, eso incrementa la ansiedad, la conducta evitativa va a ser alejarse del estímulo, lo cual genera una disminución del temor, por lo tanto se refuerza la conducta de huida. Pasa un lapso de tranquilidad hasta que aparezca nuevamente el objeto o situación a la que se teme. En las autolesiones aparece igual el evento generador de ansiedad, la persona se realiza la autolesión, lo cual provoca una disminución de su ansiedad, pero refuerza la conducta de autolesionarse para producirse alivio, hasta que aparece nuevamente un evento generador de ansiedad. En la tricotilomanía igualmente hay un evento que genera ansiedad, se ejecuta la conducta de arrancarse el cabello, esto provoca una disminución de la ansiedad que refuerza la conducta de arrancarse el pelo, pues provoca alivio, hasta que vuelva a aparecer un evento generador de ansiedad. En el vómito autoinducido y la toma de laxantes propios de la bulimia, aparece algún evento que genera malestar, eso incrementa la ansiedad, la persona vomita, lo cual produce una disminución de la ansiedad, pero refuerza la conducta compensatoria de vomitar, pasa un lapso de tranquilidad antes de que vuelva a haber un estímulo
estímulo que genere malestar. En el consumo de sustancias dirigido a la disminución del malestar emocional, no en el recreativo. Igualmente hay un evento activador de tristeza o de ansiedad, la persona consume la sustancia, disminuye el malestar y por ende se refuerza la conducta del consumo, hasta que otro evento vuelva a generar tristeza o ansiedad. En la ludopatía aparece un estímulo que activa el deseo de jugar, la persona va y realiza esa conducta que llamamos juego compulsivo. Esto disminuye la ansiedad, pero refuerza la conducta de juego porque generó alivio de la ansiedad. Y sucede lo mismo descrito en las anteriores. Asimismo, con las compras compulsivas, hay un estímulo que activa el deseo de comprar, la persona realiza compras compulsivas, disminuye la ansiedad, pero se refuerza la conducta de comprar compulsivamente como forma de generarse alivio, hasta que vuelva a aparecer otro estímulo asociado al deseo de comprar. En el trastorno por atracón hay un estímulo, se incrementa la ansiedad, sucede el atracón, disminuye la ansiedad y esto refuerza la conducta de atracarse. En la ansiedad por separación se anticipa la posibilidad de separarse de determinada persona, lo que se hace es buscar a la persona a veces de forma desesperada. Cuando se encuentra a la persona y se logra quedarse cerca de ella, esto disminuye la ansiedad, por lo tanto refuerza la conducta evitativa. En la celotipia hay una situación que activa la desconfianza, surge la conducta de llamarle, reclamarle, exigirle que vuelva, etc., lo cual disminuye la ansiedad al controlar a la persona. Eso refuerza, por supuesto, las conductas de control, generando alivio y dando un lapso sin ansiedad hasta que vuelva a surgir otro evento que active la desconfianza. En la procrastinación aparece una situación o evento poco satisfactorio asociado a un determinado proyecto o tarea que genera malestar. Para poder disminuir el malestar, la persona pospone el proyecto o incluso lo abandona. Por supuesto, genera alivio, pero a la vez refuerza la conducta de procrastinación como forma de aliviar, hasta que retoma el proyecto y aparezca nuevamente otro evento poco satisfactorio relacionado con el mismo. En el TOC hay un estímulo que activa una idea obsesiva, por ejemplo, tocar una superficie considerada sucia en el TOC de limpieza. Incrementa la ansiedad, la persona se lava y se desinfecta las manos de forma compulsiva, lo cual disminuye la ansiedad hasta que vuelva a haber otro estímulo que active la idea obsesiva. En la dismorfia corporal hay un estímulo que activa la idea obsesiva sobre el supuesto defecto en el cuerpo. Surge la conducta compulsiva que podría ser, por ejemplo, revisarse en el espejo, lo cual provoca una disminución de ansiedad, pero refuerza la conducta compulsiva de estarse revisando. En los actos violentos impulsivos acontece un evento que genera enojo. Esto hace que aumente la ira. La persona, por ejemplo, podría romper objetos e insultar, lo cual utiliza para disminuir el malestar provocado por la ira. Esto hace que se refuerce la conducta violenta de romper objetos. Vemos que muchas problemáticas siguen la dinámica anteriormente expuesta. De esta manera, el tratamiento iría orientado a la aceptación de las emociones desagradables, en vez de realizar conductas compulsivas o de otro tipo dirigidas a la disminución del malestar. En vez de esto, vamos a tratar de que suceda esto. Aparece el estímulo que genera malestar. Este aumenta, pero se tratará de no emitir la conducta evitativa, es decir, no se hará nada para disminuir la curva del malestar, sino que la persona debe quedarse con esto que siente. Esperamos que si se repite este proceso, con el paso del tiempo ese malestar vaya disminuyéndose. Visto en forma circular, esperamos que dicha conducta evitativa no se emita, por lo cual no sucederá el alivio inmediato. Tratamos de exponer a la persona al estímulo aversivo con el fin de que se extinga la respuesta emocional al mismo. En la fobia, el tratamiento estará dirigido a que la persona no se aleje, sino que se mantenga cerca del estímulo, con el fin de que se permita sentir la emoción, que la acepte, esperando que con el paso del tiempo la respuesta de temor se extinga ante el estímulo que la generaba. En las autolesiones aparece el evento generador de ansiedad, pero en vez de emitir la autolesión, se le solicita a la persona que se permita sentir la ansiedad, con el fin de que al aceptarla y exponerse a la misma, la respuesta se extinga. En la tricotilomanía es igual, que aparece el evento generador de ansiedad, pero en vez de arrancarse el cabello, a la persona se le solicita permitirse sentir la ansiedad. En el vómito autoinducido y la toma de laxantes, también aparece el evento generador de malestar, y en vez de vomitar o tomar el laxante, se le instruye para que se permita sentir dicho malestar,
esperando que la respuesta sea cada vez menor. En el consumo de sustancias dirigido a la disminución del malestar emocional, aparece el evento activador de tristeza o ansiedad, pero en vez de intentar aplacarlas con el consumo de sustancia, se le solicitará que se quede con ellas. En la ludopatía sería algo similar. Un estímulo activa el deseo de jugar, se incrementa la ansiedad, pero en vez de acudir al juego compulsivo como forma de disminuir la ansiedad, se le instruye para que se permita sentir y se exponga a dicha ansiedad. En las compras compulsivas instruimos a la persona para que ante el estímulo que activa el deseo de comprar, en vez de acudir a la compra, se permita sentir el malestar. En el trastorno por atracón aparece el estímulo, incrementa la ansiedad, pero en vez de atracarse, le solicitamos que acepte el malestar. En la ansiedad por separación, cuando se anticipa la posibilidad de separarse de determinada persona, se le instruye al paciente para que no busque a la persona, sino que se permita sentir la ansiedad. Con la celotipia, ante la situación que activa desconfianza, le decimos a la persona que no incurra en reclamos ni exigencias, sino que acepte la ansiedad y la incertidumbre. En la procrastinación, cuando el paciente durante un proyecto se enfrenta a un elemento no satisfactorio asociado, le pedimos que no posponga el proyecto, sino que avance y continúe aceptando el malestar que provoca ese elemento. En el TOC podemos ensayar solicitándole a la persona que toque un objeto que, aunque no esté sucio, ella lo considere así, pero le instruimos en prevención de respuesta, que no incurra en la conducta de lavarse y desinfectarse, sino que se quede así, aceptando y sintiendo la ansiedad que le provoca la dismorfia corporal. Cuando aparece el estímulo que activa la idea obsesiva sobre el supuesto defecto en el cuerpo, le instruimos a la persona para que no realice la conducta compulsiva de estarse revisando en el espejo o compararse con otros. En los actos violentos e intrusivos, a la persona que reacciona rompiendo objetos e insultando para aliviar su enojo, le solicitamos que más bien acepte el malestar que está generando la ira sin intentar desahogarlo. Por supuesto, en estas problemáticas pueden existir más variables. No es que pretenda establecer una especie de receta para comprender todo. Solo quería compartir una forma sencilla de explicar la base de fenómenos que se repiten en muchas personas. Espero que el video te haya gustado y te sirva. Chao.